Vamos a ver cómo trabaja un poco más detalladamente las líneas del SINCAR. Tenemos aquí lo que es la parte de la placa. Dijimos que también son conocidos como PAD. Son los PAD en el PCB. Cuando uno levanta un circuito integrado de la placa, te quedan los contactos de soldadura en la placa. Estos son llamados PAD. Tenemos aquí nuevamente el SINCAR. Este enviará la información de tres líneas principales, la cual es el data, CLK y RESET, como acabamos de mencionar. Estas llegarán entonces hasta estos tres primeros PAD que se encuentran en la placa, y que si estuviese encima del circuito integrado sería de la misma forma, ¿no? Ingresaría por estos tres lados, por estos tres esferas, y la salida corresponde a estos tres que se encuentran al lado izquierdo. Por lo tanto, la entrada de data es este primer pad y la salida corresponde a este otro. Podemos observar que las mismas líneas que ingresan son las mismas líneas que salen, solo que pasan a través del circuito integrado. Y estas serán lo que es la señal de salida. Simplemente ingresa al circuito integrado y sale. La función que tiene es la de filtrar la señal, como hemos venido viendo en las clases pasadas. Si observamos una de las líneas, por ejemplo la de RESET, que viene desde el chip, podemos ver que hay, producto de ruido, un cierto pico en la señal. Estos picos son de alta frecuencia y son no deseados, ya que, como podemos observar, levantan incluso el nivel de tensión y lo bajan repentinamente en un pequeño corto tiempo. Esto hace que los datos que se estén enviando del SINCAR al equipo se vean alterados. Sin embargo, al colocar el filtro EMI, esta línea de reset llega hasta este punto, y al momento de salir, en la línea de salida encontraríamos una señal deseada, que es esta señal cuadrada ideal, como es el caso en que nosotros queremos. Lo que tenemos aquí, estos dos pines que se muestran en la parte central, corresponden al terminal negativo, ya que es importante que si uno transmite un dato de un pin a otro, para que la información llegue o el circuito se cierre, tiene que tener unos puntos en común, los cuales son el negativo. Negativo relacionado con la entrada, con la línea de entrada, y el negativo relacionado con la línea de salida. Si el equipo no lee el chip, ¿cómo reparo el filtro EMI? Tenemos nuevamente lo que son aquí los packs de la placa, y vamos a ver qué es lo que normalmente se hace cuando falla el filtro M y el equipo no es capaz de leer la información que hay en el chip. Tenemos aquí lo que son las entradas, el data CLK y RESET. Estos ingresan y, como vimos, salen a través de estos demás pads cuando se encuentra el circuito integrado. Sin embargo, cuando este falla, cuando el filtro EMI se encuentra no está trabajando de forma correcta, no realiza el trabajo de filtrado de la señal, lo que se hace es que se procede a retirar el propio filtro, y en los packs que se encuentran en la placa se realizan unos puentes, básicamente tres puentes. Lo que se hace es poner estos terminales a cortocircuito. Cuando se dice cortocircuito significa poner unión estos dos terminales, como se muestra aquí. Esto se realiza a través de un jumper o hilo de cobre. Se une este pack de entrada con el pack de salida. Básicamente un cortocircuito entre estos dos puntos. Lo mismo son para las siguientes líneas.
De esta manera se protege lo que es se jampea, normalmente se suele decir así, o también se puentea, dicen otros, lo que es el filtro EMI. Esto realmente en su mayoría de casos soluciona el problema siempre y cuando sea el filtro EMI el que se encuentre dañado. Sin embargo, una pregunta interesante, a pesar de que funciona, una pregunta interesante que nos podríamos hacer es ¿por qué se hace esto en el filtro EMI? ¿Por qué se hace este tipo de jumper? ¿Cómo es que se llegó a esta solución? El que propuso esta solución, ¿cómo es que tuvo esta idea de hacer esto? Sin el riesgo sin correr el riesgo de dañar la placa haciendo un tipo de conexión que tal vez no conozca. Sería interesante saber por qué sucede esto. Vamos a ver. Vamos a analizar el puente en una línea del filtro EMI y veamos qué es lo que se hizo. Tenemos aquí nuevamente los packs de la placa y tenemos el par de terminales, sobre todo lo que corresponde al terminal de data. Tenemos la entrada y la salida. Aquí tenemos lo que es un circuito para una sola línea que está integrado dentro del propio filtro EMI. Tenemos aquí la resistencia R1 y un par de diodos Zener, ambos colocados supuestamente en serie. Esta es la entrada y esta corresponde a la salida. Cuando uno realiza el puente que se puede ver aquí, dentro del propio circuito que hay en el propio chip internamente, es este puente. Este puente es el que estamos realizando al circuito que se encuentra dentro de este encapsulado. Estos terminales, tanto el de aquí, que es la entrada, que es la salida, este de aquí, que corresponde a este, y la entrada, que es este de aquí, lo que se hace al momento de realizar el jumper a estos dos terminales, estamos uniendo este punto con este otro. Al hacer eso, lo que sucede es que la corriente pasará por donde hay menos resistencia y de esta manera ya no utilizará lo que es el circuito de filtrado. Por lo tanto, sabemos bien que este circuito que se encuentra aquí, además se encuentra dentro de este chip del circuito integrado y por lo tanto no se va a utilizar porque acabamos de mencionar también de que el circuito integrado se ha retirado y lo que tenemos aquí son solamente los packs de la placa. Por lo tanto, ya no tenemos este circuito. Sin embargo, lo que se hace aquí es unir este punto con este otro. Al no tener el propio filtro, no se tiene tampoco este circuito. Y simplemente se está uniendo este punto con este punto. Y en resumen general podemos decir de que se está cancelando el filtro. Es decir, lo que se hace es que ya no se está considerando el filtro, simplemente estás completando la línea que hay, tanto de la entrada como de la salida. Es como si consideras que ya no existe tal circuito de protección. Simplemente estableces que la entrada ha tenido como una especie de circuito abierto y ahora deseas unirlo y que la línea continúe. Si hay ruido que viene del exterior, este también se va a conservar en la línea. Es decir, simplemente ya no vamos a proteger la propia línea al realizar este tipo de jumper. Esta es la entrada y esta es la salida. Como pueden observar, el ruido que hay en la entrada sigue reflejado en la salida. La información se sigue enviando, que es la señal de onda cuadrada. Sin embargo, el pico no se elimina al realizar este jumper. Por lo tanto, es una
decisión propia del especialista si desea realizar o no este tipo de jumper, ya que deja de cierta manera al equipo expuesto a las señales de ruido. Como vemos, los datos se siguen transmitiendo, pero el ruido no se elimina. Cuando se hace el puente al filtro EMI, por lo tanto, se cancela la protección de los picos de voltaje, como acabamos de mencionar, y con el puente el celular queda expuesto a estas posibles alteraciones, ya que estos datos son enviados al equipo para que puedan ser interpretados como información serial. Ahora, ¿cómo trabaja si reemplazamos el filtro EMI en vez de hacer el puente? La forma ideal que lo hace es la siguiente. Tenemos la señal con ruido, esta es la entrada, y la salida corresponde a una salida filtrada que se desea. Esto es siempre y cuando nosotros cambiemos, si es el filtro que se encuentra dañado y lo cambiamos, entonces vamos a obtener una buena respuesta por parte del circuito de filtrado. Este es el pico no deseado y tenemos el pico eliminado en esta misma zona. Vamos a analizar un poco más la línea del filtro M. En la semana 5 va a haber una clase detallada de lo que son los filtros, lo que son los diodos Zener. Ahora no podemos entrar mucho detalle ya que aún no tiene la base suficiente para poder entender este tipo de analizar estas redes de forma mucho más analítica en cuanto a las tensiones y voltajes que hay en la red. Solo estamos viendo simplemente desde una vista más general, sobre todo en la aplicación que tiene este tipo de circuito. Tenemos aquí la resistencia R1 y el par de diodos Zener. Esta es la entrada y la salida. Esta resistencia que puede observar aquí, que es la R1, se utiliza básicamente para almacenar el exceso de voltaje. Cuando uno aplica una señal de entrada con un cierto nivel de voltaje a este punto, entonces los diodos Zener que se encuentran ubicados aquí de forma serial toman el voltaje simplemente que necesitan. En esta podríamos decir que es la tensión de conducción para ambos. En este caso tenemos uno que se polarizaría en inversa y otro en directa. Si en caso de que no llegasen a acumular la tensión aquí, no llegase a obtener por parte de la señal de entrada un voltaje suficiente para conducir este par de diodos Zener, entonces simplemente voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Si acá hay 5 voltios, acá habrá 5 voltios. Sin embargo, cuando ya los niveles de entrada, por ejemplo, sobrepasan el nivel establecido de voltaje por los diodos Zener que se encuentran en serie, entonces el voltaje adicional se va a almacenar en la resistencia. Vamos a suponer que ambos diodos Zener, entre los dos, tal y como se encuentran ubicados, la suma de los dos voltajes que cae a través de diodos Zener para que estos se pongan en conducción es de 5 voltios. Si nosotros ingresamos 6 voltios aquí, según las leyes que hemos visto, las leyes de Kirchhoff de voltajes, entonces en ambos diodos caería 5 voltios y aquí tendría que caer 1 voltio. La suma de ambos nos da los 6 voltios de entrada. ¿De acuerdo? Si nos da 6 voltios, entonces caerían a través de los diodos primero el voltaje de 5 voltios, según hemos supuesto una configuración como caída de voltaje de 5 voltios en los dos diodos. Y el voltaje adicional se va a almacenar en la resistencia. Por lo tanto, es muy importante el papel que cumple esta resistencia. Más que limitar la corriente que pasa, cumple la función de almacenar el voltaje adicional que tiene la entrada.